Buenos días, el tema de hoy es En el corazón de Dios. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, 8 al 10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el corazón de Dios. Mire que antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía en su corazón. Ya tenía un plan perfecto de redención para la humanidad. Ya sabía que la humanidad iba a pecar a través de Adán. Cierto que iban a caer en pecado. Por eso el Señor hizo diferentes rituales, sacrificios en el Antiguo Testamento, en el cual el pueblo judío podía entrar para un arrepentimiento. Pero el Señor se dio cuenta que prácticamente esos rituales no servían para nada. No avanzaban, no evolucionaban. Diferentes circunstancias, situaciones con las que vivió con el pueblo de Israel, pero volvían y caían en lo mismo. Por eso el Señor pensó en un plan perfecto para redimir a la humanidad, enviar a su unigénito, a su único hijo, enviarlo a morir de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz de Calvario. Eso ya había sido profetizado por el profeta Isaías 600 años atrás, y eso lo encontramos en unas partes en el libro de Isaías capítulo 53, que habla de la manera en que vendría a padecer el Cristo. Pero también encontramos apartes en el Salmo 22, otras situaciones, circunstancias que viviría nuestro Señor Jesucristo, que clavaría en sus manos, clavaría en sus pies, que le clavarían una lanza en el costado. Diferentes circunstancias, situaciones que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo para demostrarnos que sí estamos en el corazón de Dios. Que a veces usted y yo creemos que no estamos en el corazón de Dios. ¿Pero por qué creemos que no estamos en el corazón de Dios? Porque esta enfermedad, porque ahora esta ruina, porque ahora esta necesidad, pero porque ahora la infidelidad de mi esposo, pero porque ahora la infidelidad de mi esposa, pero porque ahora mi hijo las drogas, pero porque ahora me echaron del trabajo, porque ahora vino a la crisis económica, porque ahora la quiebra de la empresa. Muchas cosas que le echamos la culpa a Dios y pensamos que es Dios el que está en el asunto y por qué nos pasó esto, cuando no nos damos cuenta que estamos en el corazón del Señor. Pero cuando estamos en el corazón del Señor, Él siempre espera que usted y yo le demos la gloria a Él, pero también para darle la gloria a Él, el buscarlo a Él primeramente. Así como lo dice en Mateo 6:33, dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es que usted y yo debemos buscarlo a Él primeramente empezando el día. Pero mire que a veces empezamos el día pensando el negocio, el trabajo, el proyecto, mi esposa, mi esposo, mis hijos, la casa, las finanzas, el mercado, tantas cosas que pensamos, y por último pensamos en Dios. Digo, ¿por qué? Porque cuando vamos en el proceso, en el trayecto, en el trabajo, ay Señor, ayúdame en esta situación, ay Señor, necesito que tú me guíes, ay Señor, yo quiero que tú me colabores en esto, Señor, que yo tenga este ascenso, Señor, que me des el aumento de sueldo, Señor, que mi esposo está pendiente, muchas cosas que hablamos de Dios, pero decimos que estamos con Dios cuando realmente ni siquiera empezamos un día postrados delante de su presencia, ya que la palabra de Dios nos dice que si me buscares de madrugada, y es que usted y yo lo debemos buscar en la madrugada al Señor. No debemos buscarlo en el bus, en la moto, en el transporte público, en el transporte donde usted y yo vamos, buscamos de Dios. Venga, y ese tiempo de intimidad delante del Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está la palabra que te dice: si cerrares tras ti tu puerta y me buscares y te humillares delante de mi presencia? ¿Cuándo lo hacemos? Solamente cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, una circunstancia adversa, que vamos y buscamos del Señor. Ya que aquí la palabra nos dice, el mismo apóstol Juan lo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los demás, o sea, realmente no amamos a Dios. Porque dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero mire que ni siquiera vivimos por Él, vivimos por nosotros. Buscamos a Dios es para que me dé un carro, me dé un apartamento, me ayude a moblar la casa, me ayude a vender tal cosa que tengo pendiente por vender, me ayude a ese viaje, me ayude a ese esposo, me ayude a esa esposa, que me dé una esposa, me dé un esposo, a que esta relación funcione, a que este hijo no se me vaya a perder en el camino, a que mi esposo me dé tal cosa, me regale tal cosa. Pero ¿dónde está realmente Dios? Porque aquí nos dice: envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, no para pedirle todo lo que necesitamos a Él.
Dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo envió porque Él vio que usted y yo solo no podíamos. Entonces necesitamos un Redentor, a Jesucristo, a que Él nos sacara del mundo del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, la falsedad, lo que nos tenía doblegados, subyugados el enemigo, y éramos esclavos del pecado. Pero viene el Señor y nos rescata. Pero mire que a veces somos tan desagradecidos que nos importa es más lo que usted y yo queremos tener, o queremos lograr un rango, un estatus, un sitio, un sueldo, de pronto un lugar donde vivir mucho mejor donde estoy. Entonces le voy a pedir a Dios y voy a orar y voy a clamarle y pedirle a Dios para esto, cuando aquí nos habla la palabra que debemos vivir es por Él, y ni siquiera lo hacemos, porque ni siquiera le hablamos a otra persona de Cristo, ni siquiera le hablamos que tenemos un Redentor, que el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable, que el Señor ha sido bueno todo el tiempo porque yo soy una persona mala, que el Señor tiene en cuenta mis pecados porque por amor Él me redimió, por amor Él me rescató, por amor Él me salvó, por amor Él está pendiente de mí. Así usted y yo no estemos haciendo la obra del Señor, Él aún así nos ama. Por eso el tema hoy es en el corazón de Dios. Y si usted y yo ya recibimos a Cristo Jesús, es porque sí estábamos en el corazón de Dios, ya que la palabra de Dios nos enseña que nadie va al Padre sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como el Señor a Jesús le habló al Padre, le dijo, tuyos serán, tuyos son, porque tú me los diste, pero yo te los entrego. O sea, todos los que le llegaron a Jesús fueron permitidos por Dios. Si usted y yo estamos en los caminos de Cristo Jesús, y si usted está buscando un cambio en su vida a través de Cristo Jesús, es porque el Señor tuvo misericordia de usted, porque el amor de Dios estaba en Jesús para traerlo a usted y traerlo con lazos de amor para ese cambio, esa transformación. Por eso es que ahí mismo lo dice en ese capítulo 1 de Juan, capítulo 4, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire que ese amor nos ha perfeccionado en nosotros realmente, porque a nosotros nos cuesta amarnos unos a otros, porque siempre miramos la pájara en el ojo ajeno y no la viga que hay en nuestro ojo, y siempre criticamos a nuestros semejantes. Los criticamos porque tienen más, porque me mira mal, porque habla mejor que yo, o porque se expresa mejor que yo, o porque tiene más que yo. Muchas cosas que el enemigo nos vende en la mente, y realmente no amamos a Dios y decimos que sí amamos a Dios. Entonces, como dice el profeta Jeremías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces estamos así delante del Señor, nuestro corazón está lejos del Señor, porque realmente amamos es más lo que el Señor me da, lo que yo quiero pedirle al Señor, pero no amamos su palabra y lo que nos ha dicho. Por eso en ese mismo capítulo dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Si el Señor nos ha dado su Espíritu es porque realmente Él nos ama. Por eso el Señor Jesús, cuando iba a partir de este mundo, les dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les guiará y llevará a toda verdad. Por eso es que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a toda verdad en el amor, porque Él ya nos tenía pensado, ya estábamos en el corazón del Señor. Por eso mire lo que dice el apóstol Juan en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor quiere que usted y yo tengamos vida eterna, porque por eso Él envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo el que en Él crea. Si usted y yo creemos en el Señor, es porque vamos a vivir en Él, caminando en Él, viviendo en Él, tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos vida eterna, una vida eterna con Cristo Jesús, y no nos perdamos de este mundo, no nos perdamos en todo lo que nos ofrece este mundo, ya que encontramos en la palabra que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice que fue tentado en todo. Encontramos en el libro de Mateo capítulo 4 cómo nos habla que el Señor venía a un ayuno de 40 días, y dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo le ofreció todo lo que nos ofrece a usted y a mí hoy en día, porque dice que lo llevó al pináculo más alto y le ofreció todo lo que estaba en este mundo, todo lo que usted y yo vemos se lo ofreció, que si postrado lo adorares todo sería para Él. Como el mismo diablo sabe que es lo que usted y yo anhelamos y deseamos, y Él quiere dárnoslo con facilidad, con trampa, con mentira, con manipulación, con engaño. Pero el Señor quiere dárnoslo a usted y a mí, pero para darle gloria y honra al Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted y yo sí estamos en el corazón de Dios, y si estamos en el corazón de Dios debemos entender que debemos buscarlo y conocerlo a Él, para que será realmente logrando a través de nuestra vida, de nuestro corazón, porque el Señor quiere darnos su claridad, su entendimiento a la luz de las Escrituras. Por eso ahí el mismo lo dice en Efesios 3:18, que podamos comprender cómo corresponde todo el pueblo de Dios, que cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es su amor para con cada uno de nosotros, que por eso
el Señor, el Padre, el Rey de Gloria, envió a su unigénito, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos libertad, pero también para darnos vida eterna. Por eso la oración es que usted y yo tengamos en cuenta que estamos en el corazón de Dios, pero que también si estamos en el corazón de Dios es porque usted y yo aceptamos a Jesucristo, pero también para que obedezcamos y seamos esos discípulos de Cristo, que andemos tras las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y que nos desarraiguemos de todo lo que nos ata a este mundo para vivir en esa paz, esa seguridad, esa confianza en Cristo Jesús a la luz de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo.